Bienvenidos a Didáctica Online, este podcast que te acompaña cada semana con contenido de calidad para crecer y aprender. Soy la doctora Margarita Heinzen, educadora y una persona comprometida con la educación, el crecimiento, el desarrollo, la mejora continua. Y hoy, que no es excepción, tenemos una invitada muy especial, Denise Castro, que nos acompaña como especialista, psicóloga, psicoterapeuta, especialista en nada más y nada menos que un tema que sé que a muchos nos va como a llamar la atención. Un tema que no hemos tratado en los más de 200 episodios que tenemos de Didáctica Online. Este tema no lo hemos tratado. Siempre traemos temas novedosos. Mi mamá, que siempre nos escucha, me dice, wow, cuánta gente, cuántas personas interesantes, profesionales buenos haciendo cosas, dominicanos que realmente pues se siguen preparando, están aportando. Y hoy pues vamos a abordar nada más y nada menos que este tema del trauma. Bienvenida, Denise. ¿Cómo te sientes? Muchas gracias. Feliz y muy satisfecha de que me des esta bienvenida y esta presentación. Claro. Yo feliz de tenerte. Es una amiga de muchos años. Teníamos un tiempito que no nos veíamos. Denise ha regresado relativamente, recientemente al país. Precisamente ha estado preparándose, formándose en diferentes abordajes, diferentes miradas a este tema del trauma. Y yo les pregunto a ustedes, a los que nos escuchan, a nuestra comunidad, si yo digo la palabra trauma, porque es un término, un concepto que se aborda poco, ¿qué es lo primero que les viene a la mente? O sea, ¿con qué relacionamos trauma? Porque la verdad es que yo siempre me preparo para los episodios que tenemos y escuchando. De hecho, tengo un libro que me llegó hace un tiempo, que no lo leí completo, buenísimo. Nosotros como educadoras, de cómo abordar el trauma desde las aulas. Eso es todo un tema de cómo, pues, realmente desde el ámbito educativo, cómo se aborda el trauma de manera apropiada. Pero la verdad es que si escuchamos la palabra trauma, Denise, y los que nos escuchan, generalmente pensamos como en una persona que ha vivido una situación como extrema. O sea, como que nos vamos a una guerra, a una catástrofe. Así. Y no necesariamente es así. Yo quiero comenzar aclarando a todos, ¿verdad? Y que nuestra especialista de hoy, nuestra querida Denise, nos aclare qué es trauma. O sea, vamos primero como a ponernos en sintonía con... Sí, pasa mucho eso que tú dices, que las personas cuando oyen la palabra trauma dicen... ¿Trauma? Yo no tengo ningún trauma, a mí no me pasa eso. Y realmente es cualquier experiencia en tu vida que haya sido abrumadora, causa un trauma en tu vida, que puede dejar diferentes secuelas. Pero claro, dependiendo de la edad y los recursos y las herramientas que tú tengas en ese momento, o el acompañamiento o el apoyo adecuado, va a hacer de esa situación una experiencia traumática o no. Pero eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que es, se da por un evento que haya sido abrumador. ¿Qué significa abrumador? Que el sistema nervioso se haya activado y haya dado una alerta de que hay algo que está pasando que necesita ser abordado. Y ahí es donde entra la importancia del acompañamiento y del apoyo. Es poder acompañar esta emoción que surge, que puede ser miedo, que puede ser vergüenza, que puede ser enfado, rabia, ira, que puede ser una culpa o algo muy retador y desafiante para esta persona, que puede ser desde muy pequeñita hasta muy adulta. Y de hecho, tenemos traumas que vienen de nuestros ancestros que no han podido ser elaborados y que también nos afectan a las generaciones subsiguientes. O sea que trauma es todo aquello que nos afecta a veces de manera consciente, pero muchas veces de manera inconsciente. No, y algo interesante que tú dices, o sea, el evento en sí no es, vamos a decir, trauma, o sea, no es traumático, sino o sea, cómo tú vives eso y cómo impacta en ti y cómo eso se traduce, como tú dices, en esas emociones, en esa, o sea, en que me desbordo, me siento que no,
que sobrepasa mi tu capacidad. capacidad. Y eso, pero sin embargo, ante un mismo fenómeno o evento que pudiéramos pensar, bueno, esto puede causar trauma, pero sin embargo la experiencia para ti es diferente. Así es. Que la Es mía. subjetivo. O sea, tu experiencia es diferente a la mía. Sí. Puede ser el mismo evento. El mismo evento. Pero lo experimentamos de forma diferente. Así lo es. interpretamos, lo percibimos, lo evaluamos y lo procesamos de manera diferente. Yo creo que eso es importante. No todo el mundo reacciona y responde de la misma manera. Así es. Y algo importante a enmarcar aquí, eso que tú dices, de la interpretación que se hace es individual, es subjetiva, pero que va a influir de manera particular en el concepto que yo me haga de mí y que yo me haga de los demás y cómo yo perciba el mundo. Eso es sumamente importante y precisamente aquí resaltamos esa subjetividad, que lo que es para mí un evento sencillo, trivial, que no pasa nada. Que no tiene importancia mayor, vamos a decir. Para otra persona puede ser algo que es imposible de regular y de abordar y el significado que esta persona le ha podido trasladar a este hecho. Por eso es algo muy personal y de hecho también el abordaje también es muy subjetivo, sí, porque claro, los traumas se pueden superar, pero la forma en que los traumas se superan también es distinto por la forma en que se aborda. Sí, no, y que la época en que se vivió, la edad en que se vivió, el contexto en que se vivió, todo es muy subjetivo, o sea, todo es importante. Es importante. Y todos los detalles son importantes. Y respetar esas diferencias es fundamental. Así es. Cómo tú experimentas una situación, cómo tú lo vives y el impacto que eso tenga, cómo eso tú te acompaña quizás por muchos años de por vida, a menos que no busques esas ayudas o no cuentes con herramientas, eso va a ser crucial. O sea, definitivamente hay muchos factores que influyen a la hora de responder al trauma. Ahora, identificar el trauma ya de por sí es un trabajo. En el sentido de que, por decirte, una experiencia no tiene que ser algo tan grande, pero puede ser una pérdida de un ser querido de una forma, vamos a decir, abrupta, que puede generar. Entonces, si una persona, digo, te estoy poniendo un ejemplo, tú eres el especialista, si una persona, estoy poniendo persona A, persona B, sí, persona A de una forma abrupta tiene una pérdida, no se lo espera, es realmente quizás como... Hay un shock. Hay un shock. La persona A cuenta con personas alrededor o tiene una estructura en su vida que le facilita, vamos a decir, no es que no vive el duelo, pero sale adelante. Sin embargo, la persona B se queda constantemente en alerta, piensa que algo va a pasar, que va a tener otra pérdida, que en cualquier momento, o sea, se queda como en ese modo, como digo yo. De alerta, sí. Y qué bueno que tú mencionas eso, porque para dar un mayor espectro de lo que es el trauma no solamente se vive en la parte emocional, pero también en la cognición, o sea, lo que yo entiendo, lo que yo creo, la interpretación que yo me hago de ese hecho vivido. Pero también se vive en el cuerpo, porque hay sensaciones somáticas. Puede ser que lo que tú dices, esa persona se queda atrapada ahí y eso genera temblor. Como digo yo, por algún calor. Lado sale, por sí, algún lado. Pero también sale en la conducta. O sea, no solamente lo sentimos en la mente, en la emoción, en el cuerpo, pero también nos conducimos. O sea que eso que resultó ser una experiencia desagradable, molestosa o abrumadora, eso se va a reflejar en mi comportamiento y en mi capacidad de afrontar el conflicto, una pérdida, como es el ejemplo que tú estás poniendo, la situación que me toque vivir, mis habilidades de afrontar, mis capacidades de tolerar el estrés. O sea que, y aparte, que nos olvidamos de esta también dimensión espiritual que tenemos. El trauma puede provocar que yo me desconecte también
de esa dimensión compasiva, de esa belleza que tenemos todos, esa nobleza, esa parte humana, de entender y sentir que hay algo más amplio que nosotros mismos. O sea que entender el trauma es visualizar cada parte que nos hace o cada dimensión que nos hace humanos. Y algo importante, el trauma no necesariamente tiene que ser un evento abrumador, sino una serie de eventos que por su tratamiento, por cómo la persona experimenta, por ejemplo, para ser más claros, un cuidador con un niño que no le presta una atención consistente, no es un hecho, es una repetición de hechos que para este niño lo deja a la deriva, lo deja sintiéndose abandonado muchas veces o rechazado, o sin los recursos necesarios para este niño sentir la seguridad y sentir la confianza en la relación. O sea que no tiene que ser un hecho grave, sino una serie de hechos que transmiten a esa persona de que la situación y el entorno no son seguros. El contexto es fundamental ahí, en el contexto en el que vivimos, y por eso, va muy relacionado. Una persona, como tú dices, que crece ya en un ambiente, por ejemplo, donde hay violencia, donde no me siento seguro, donde no me siento amado, donde hay maltrato, negligencia. Pues obviamente ya no estamos hablando, como tú dices, de algo puntual que pasó un día. Estamos hablando de una experiencia de vida. Exacto. Y que es traumática. Y que va marcándote. Eso. Y que va marcándote y que se va reflejando, como tú, estoy un poco como retomando lo que vienes diciendo, sí. Y se va reflejando en lo que piensas, en lo que haces, en lo que sientes, en tu cuerpo, como el cuerpo habla, ¿verdad que sí? El cuerpo habla, escucha tu cuerpo, como decía mi papá y mi mamá, siempre escucha tu cuerpo, el cuerpo te habla y de alguna manera, como digo yo, por algún lado sale. Y es interesante, yo estuve viendo un video, no sé si estos datos son reales, pero me da me siento inclinada a pensar que sí, que estos datos son reales. Más del 70% de las personas experimentan trauma en algún momento de su vida. O sea, a veces pensamos como que trauma es como algunos pocos que han vivido una situación difícil o que vienen de contextos desfavorecidos. Así o es. Que no cuentan con los recursos o el nivel socioeconómico o niveles de pobreza muy... Igual, pensamos como que son esas personas nada más que experimentan trauma. Y es interesante entender que es parte de la vida de la mayoría de las personas, o sea, de un porcentaje alto de personas, en algún momento de su vida, o como tú dices, por tiempo prolongado, han experimentado situaciones que le generan trauma. Yo te voy a hacer una pregunta. Yo quiero que tú, por ejemplo, me digas, ¿qué persona no se ha sentido no vista? ¿Qué persona se ha sentido no reconocida? ¿Qué persona se ha sentido no validada? ¿Qué persona se ha sentido en algún momento no querida? ¿Qué persona se ha sentido como que algo malo sucede en mí? Como sentir como si yo fuera defectuosa o que como que cometo errores, como que tengo fallo, como que algo falla en mí. Uh-huh. ¿Qué persona no ha sentido eso alguna vez? Yo creo que el 100% de las personas han experimentado eso. Entonces, eso viene precisamente de situaciones en las que la persona se ha sentido en algún momento no querido. Y quiero aclarar que no necesariamente es que ha sido no querido. Pero, por ejemplo, cuando nos vamos al trabajo, dejamos a los niños quizás con una cuidadora y ese niño está triste. Pero papá y mamá están trabajando. ¿Tú crees que ese niño se siente que tiene todo ahí, que tiene todo el soporte necesario cuando papá y mamá están afuera, pero ese niño tiene una necesidad afectuosa que necesita? No es nada más material, claro. Exacto. Entonces, ese niño se siente en ese momento posiblemente no importante,
pero tú crees que para su papá y su mamá ese niño no ha sido importante. Claro que es importante, pero es la interpretación que hace el niño de la ausencia de papá y mamá en un momento que yo lo necesito. Entonces ese niño ya ahí tiene toda una razón por la que sentirse que no soy importante. Claro. Y eso va dejando una secuela traumática que yo llevo a la adultez y que cuando posiblemente yo necesito la atención de otro ser humano, ahí yo me siento, no soy importante. Y nada que ver. Ya tú lo traduces y lo llevas contigo. Exacto. Tú hablabas de las etapas y la edad y cómo incluso si traumas de la niñez, pues muchas veces no se abordan, se arrastran y vienen saliendo quizás cuando uno es adulto. Así es. Me imagino que tú ves muchos casos en ese sentido. Pero ¿cómo se manifiesta el trauma en las diferentes etapas? A ver, te diré que en la adultez yo veo niños. Todo el tiempo yo estoy viendo niños. O sea, a menos que no sea un trauma por un accidente, una experiencia adulta, ¿no? Un evento específico, qué sé yo, un tornado, un ciclón, una cosa que es una situación particular, individual. Todo el tiempo estamos viendo trauma de infancia. Todo el tiempo estamos viendo trauma de apego, trauma relacional, trauma de desarrollo. Y es importante saber que no es, como decíamos anteriormente, no es una sola la situación de trauma, sino que si mi vínculo de seguridad por mis cuidadores o mis profesores, muy particular en este espacio, no fue seguro, yo voy a tener secuelas traumáticas de trauma de apego. Y eso se va a traducir también en mis relaciones interpersonales de adulto. Claro. O sea que todo el tiempo yo estoy viendo situaciones infantiles. Yo puedo estar viendo un cuerpo de 45, 30, 20 años, pero al final siempre nos vamos a experiencias pasadas, que fue lo que conformó esta ideación, esta creencia, este sentimiento, esta forma de sentir en el cuerpo y esta conducta. O sea, todo está hilvanado. Y todo viene de experiencias tempranas, de aprendizajes tempranos. El origen, la base. Señores, exacto. Por eso tan importante. Incluso esto tiene impacto en el cerebro. O sea, esto influye en el cableado del cerebro, si lo podemos decir así de una forma. O sea, el trauma y estos son estudios que vienen desde hace muchos años, el trauma, niños que viven en contextos donde realmente, o sea, están privados de esa seguridad, de esa estabilidad, de ese amor, su cerebro es diferente, o sea, es un cerebro con menos conexiones. Y qué bueno está menos apto para aprender, o sea, en el sentido de que se va limitando el potencial y la capacidad. Eso es real, o sea, ya. Y yo decía algo, y yo sé que tú quieres decir algo, Denise, pero mira, nosotros, por ejemplo, trabajamos en un proyecto a través de la Fundación. Por cierto, síganos, Fundación Didáctica, que estamos implementando programas de educación emocional, y fuimos a un contexto en Dajabón para implementar el programa Construyo. Y cuando yo fui a dar la charla a los padres, a mí me pareció interesante una reflexión con la que yo terminé la charla. Digo, es que cuando una persona está en modo supervivencia, va a ser muy difícil yo poder entrar en plano emoción, porque ni siquiera he tenido que mi vida enfocarla tanto en sobrevivir, y eso viene desde la infancia. Eso era lo que yo te quería explicar. Ese contexto en el que cómo yo voy a pensar en emociones, cómo yo voy a conectar con mi cuerpo, cómo voy a hacer autoconciencia, cuando lo que estoy es, sálvese quien pueda, necesito mi pan del día, necesito salir adelante, un poco defendiéndome del mundo. Y esa fue una reflexión con la que yo salí, fue muy interesante, logramos muchísimo, pero uno se da cuenta como de la importancia, ¿verdad?, de ese contexto. Incluso yo que fui a Finlandia y que volvió a salir como uno de los países más felices, creo que el país otra vez salió en el ranking más feliz del mundo. No es un país en el que, y yo he insistido mucho, yo grabé incluso videos mucha gente me siguió, y es interesante porque no es un país en el que tuve, ¡wow!, estamos gozando, estamos felices. No, es un país tranquilo, donde una sencillez increíble, pero están tranquilos porque cuentan con una serie de
servicios, o sea, cuentan. Recursos, cuentan con una... O sea, pueden confiar en que va a funcionar, es que está funcionando el sistema. O sea, han creado y eso da una tranquilidad y tú no estás en modo, ahora me va a pasar esto. Y ahí yo quisiera cuando regresemos, porque se nos fue el tiempo, sé que tú querías comentar algo, pero yo me emociono, Denise. Pero ahí me gustaría cuando regresemos de la pausa que veamos un poco la diferencia entre estrés y trauma, porque estamos en un mundo también muy estresante. Y yo creo que el propio sistema también, el tú no saber que va a llegar a las 6, porque en Finlandia tú te paras y tú sabes que ese trencito va a llegar, que si te dijeron que eso iba a estar ahí, va a estar ahí. Pero cuando tú estás a veces en un contexto donde hay incertidumbre, donde tú no sabes con lo que vas a contar, donde tú te la tienes que buscar, donde pasan muchas cosas, tú sabes, eso también como dar esa mirada vamos al estilo de vida incluso que llevamos. Que es lo que quería, bueno, cuando lleguemos de la pausa, quería profundizar un poquito, que es cómo se afecta entonces el sistema nervioso y eso que tú hablabas de que si estoy en mi parte emocional o no estoy en mi parte emocional, cómo eso afecta mi capacidad de concentración, de enfoque, de tomar decisiones, pero muy importante. Cuando vengamos. Bueno, señores, ¿qué tema? Trauma, el trauma, así mismo estamos abordando este tema del trauma, que no es algo lejano, que solo le sucede al que va a la guerra. Bueno, nosotros vivimos muchos, unos de una manera, otros de otra, como decíamos, el COVID, que para muchas personas, yo tengo personas cercanas que perdieron seres queridos en el COVID, que no pudieron ni despedirse, o sea, wow. Y la verdad es que el abordaje, muchos jóvenes, muchos niños, que todavía estamos viendo las secuelas, todavía estamos viendo muchas. Yo que estoy yendo siempre, o sea, visitando centros educativos, trabajando de cerca con educadoras, todavía nos falta... Los consultorios se nos llenaron. Sí, no, los psicólogos no dan abasto. No damos abasto. Señores, no se vayan. Cuando regresemos de la pausa, continuaremos con Denise Castro conversando sobre el trauma. Atrévete a encontrar eso que quieres. Solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes brilla en ti. Así que vamos a cumplirla. Así que vamos a cumplir las ideas. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. Las puedes cumplir. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Regresamos con Didáctica Online en esta segunda parte de este episodio sobre el trauma con nuestra especialista, psicóloga, psicoterapeuta. Veníamos viendo un poco la diferencia entre estrés, era algo que yo quería que Denise abordara, pero Denise también quería abordar cómo impacta el trauma a nivel, yo mencioné algo del cerebro porque es real, o sea, eso se ve. O sea, no es que, que se deje de cosas, que cuánto en broma, ay Dios, pero qué importancia le dio a eso. No, es que es real que las experiencias traumáticas, sobre todo prolongadas, ya van teniendo un impacto en esas conexiones cerebrales. Así es, pero sí, está todo conectado. O sea, todo lo que es estrés, trauma, sistema nervioso, cerebro, es el mismo tema. A ver, en el cerebro suceden todas las conexiones neuronales, pero un cerebro estresado es un cerebro que transmite al sistema nervioso que hay tensión muscular, que hay una hipervigilancia porque hay una amenaza, no necesariamente real, pero sí en la amígdala, que es la amígdala cerebral, que es que
Que parece una órgano, semillita. Una almendrita. Una almendra. Que es el órgano que junto al hipocampo nos guardan las memorias que pueden ser, que nos afecten. Entonces hay una alerta, ¿no? De que hay algo que hay que poner atención aquí. ¿Y a dónde se refleja eso? Pues precisamente en el sistema nervioso. Y tú me preguntabas, ¿qué diferencia hay entre estrés y trauma? Pues el estrés no siempre es negativo. No. El estrés es lo que necesitamos, es como la señal, ¿no? Que recibe nuestro sistema nervioso de que hay algo que pensar, algo que sentir, pero no solamente hay que atender a algo. No solamente a nivel emocional, sino sentir a nivel somático, de nuevo, el cuerpo. Entonces, cuando ese estrés es demasiado, que no es moderado, no es leve, sino que es extremo, ya no estamos en una situación de normalidad. Entonces, ya ahí entran en juego esta parte, lo que se llama el secuestro amigdalino, ¿no? De que todo lo que le llega a la amígdala es dar la razón de que hay una situación amenazante. Entonces ya no se piensa. Ya perdimos nuestro neurocórtex. Me nublo. Como a veces la gente dice, estoy nublada, no puedo ni pensar. Estoy bloqueada. No tengo capacidad de... Eso. Entonces, lo que sí se está sintiendo, lo que tú decías ahorita, entramos en modo de supervivencia, que son, primero, la lucha, luego, la huida, tercero, la congelación, pero hay otras más. O sea, podemos adular a una persona, podemos pedir ayuda o nos podemos hasta desmayar. Y entran en juego otras situaciones que son, por ejemplo, la disociación, que nos podemos desconectar porque la intensidad emocional es Yo tan salgo alta. de mí y ya no... es como si fuera mirando a otro, experimentando, pero me desconecto. Eso es una despersonalización, pero también puede ser una desrealización, como pensar que estoy viviendo una película y que yo no soy parte de lo que está pasando. O sea, todas esas son herramientas que utiliza el cerebro para poder... para defenderse. Eso. Y para sálvese quien pueda, como el Chapulín. ¿Y quién podrá defender? Entonces tenemos un sistema nervioso que es súper inteligente. Básicamente tenemos dos funciones. Una es la rama simpática y la rama parasimpática. Entonces es importante saber que cuando nosotros tenemos un impacto, un estímulo, hay una parte que se activa. Pero este sistema nervioso, si se la pasara activado, nos va a dar una isquemia o un ataque al corazón o algo así. Entonces el sistema nervioso es tan noble que si nosotros no lo regulamos por nosotros mismos con herramientas o técnicas aprendidas, o porque nuestro propio, esa situación no necesitó que yo me activara tantísimo como para que me saliera de mi ventana de tolerancia, ese sistema autonómico va a hacer la bajada solito. Entonces, es importante saber que a más actividad, que es lo que llamamos estrés, viene un frenón del parasimpático, o sea que es el juego entre la ansiedad y la depresión. Que si vemos la depresión como una herramienta que utiliza el cuerpo para poder solventar esta sobreactivación a lo que llamamos ansiedad, entonces la ansiedad y la depresión son correspondientes. En la misma medida que yo me activo, en la misma medida yo me desactivo. Entonces, la diferencia entre estrés y trauma es que el estrés es una activación del sistema nervioso y trauma es una activación del sistema nervioso abrumador. En la cual yo no tengo la capacidad para regular mis emociones, en la cual yo pierdo mi capacidad cognitiva y al mismo tiempo yo quedo en un estado de lucha, huida, congelamiento y hasta colapso. Y mira, te voy a contar algo. Una sobrina vivió una experiencia junto a la familia de un ladrón. Entra a la casa en la madrugada, pero sale la persona que trabajaba en la casa, se cierran en una habitación, se ponen literalmente a pelear, pero hay toda una tensión en la casa, ¿verdad? Wow, yo me imagino. Entonces, a partir de ahí, eso la marcó por mucho tiempo. Incluso yo te diría que todavía. Claro, cada vez menos, pero
fue muy prolongado como la sensación de miedo. Incluso me voy a la cama de mi mamá o busco, o sea, buscando seguridad. O estoy nerviosa. O sea, me mantengo en modo alerta. Y yo creo que de alguna manera u otra, pongo este ejemplo, todos hemos vivido situaciones que nos han dejado en un estado y no sé, o sea, me domina. O sea, exacto. No es como que, ay hombre, eso no es nada, ya pasó, no va a pasar nada. Pero no es tan fácil tú decir, salgo de este estado, salgo de aquí, ¿cómo lo hago? O sea, sobrepasa mi capacidad. Y depende mucho, obviamente, como decíamos, de tu personalidad, porque a lo mejor esa experiencia, a lo mejor no, esa experiencia la vivieron varios y quizás a ella la marcó más por X o por R, por su personalidad, la etapa en la que tú te encuentras, la edad, el contexto, muchísimos factores. Así es. Entonces, así mismo, digo, estoy poniendo ese ejemplo, pero puede ser con cualquier experiencia, que en este caso es una experiencia puntual. Sí. No es ya ¿verdad? Algo continuo, constante, exacto, permanente o por un tiempo prolongado, vamos a decir. Pero yo estoy segura que todos nos identificamos, no con un caso como ese, pero con casos de pérdida, separación, y que realmente, no, mira, yo recuerdo. Pero fíjate, me llama la atención que cuando tú hablas, fíjate cómo tú hablas. Tú aprietas, sí, claro, tus brazos, aprietas los puños, te echas hacia atrás, cambia tu expresión. O sea que el trauma es fisiológico, es mental, es emocional, es conductual, como decía. Fíjate cómo hay una tensión, sí, el corazón se acelera. Hablar de eso, claro. Se enrojece tu rostro, se aprietan tus cuerdas cordales. Y yo que soy tan expresiva, Denise, porque yo vivo todas las fotos que me toman, yo, pero ¿y esa mueca? Exacto, entonces toda esta energía está comprimida. Al momento en que sucede eso, imagínate, cada vez que se parezca algo a una experiencia similar a la del ladrón de tu sobrinita o tu sobrina, el cuerpo va a responder igual. El cuerpo no va y las alarmas no van a dilucidar entre que, bueno, déjame ver, sino que inmediatamente las alarmas se prenden y el cuerpo reacciona. Entonces es algo instintivo. Instintivo totalmente. Que no hemos hablado de eso. O sea, el instinto. Personas que han sido traumatizadas, ya sea de manera particular o estos que hemos hablado, que se repiten en el tiempo, el instinto va diciendo, esas son esas vocecitas que andan por ahí que uno dice, hay algo que me dice que no. Eso viene de... La voz interior. Eso viene de una... Y te voy a decir algo que yo he visto con experiencias de personas cercanas y uno mismo. Tú vives una experiencia traumática, o sea, que fue traumática para ti, ¿verdad? Que realmente sí, te sobrepasó, te desbordó. Ponte tú que va pasando el tiempo, pero si vuelves y tienes una experiencia similar. Sale lo que se llama la retraumatización. Exactamente. Entonces ahí uno tiene que estar muy atento porque es como revivir, como en coloquio, ¿verdad? En palabras, como que, wow, tú revives o eso te saca, te detona, como eso que está, esa experiencia que está guardada ahí, que de alguna forma tú la manejas, saliste adelante. Así es. Pero porque la vida está llena de experiencias, entonces tú vuelves y quizás conectas, wow, o sea, el ser humano hace como, ¡cuc! Espérate, esta experiencia. Y que es lo bonito, o sea, gracias a esa capacidad que tiene el cerebro de regenerarse, el trauma se puede sanar. O sea, lo que fue traumático, así es, lo que fue traumático en algún momento, gracias a esa capacidad regeneradora, obviamente en un proceso guiado, esa experiencia puede recordarse, pero ya no con el dolor. No. Buenísimo. No con ese sufrimiento o con esa vergüenza. Claro, lo viviste. Es algo que de alguna forma ya es parte de tu experiencia de vida, pero no te genera. Así es. Ese impacto emocional se puede regular a través de un proceso guiado, muy compasivo. Que quería también tocar este tema. Hay personas que les disgusta, por ejemplo, ir a sesión terapéutica porque es aburrido o es monótono sentarse con un especialista a contar
Y muchas veces tampoco quieren revivir aquello que ha sido traumático. Y muchas veces tampoco recuerdan lo que pasó. Sí, como dicen, remover. ¿Para qué voy a remover eso? Sí. Pero donde hubo el daño, ir al daño es lo que sana. Pero no necesariamente hay que hablar siempre, porque es lo que tenemos muy ya entendido, como ir a la sesión terapéutica es sentarse a hablar. Sí, es verdad. Y no necesariamente es así. O sea, hay abordajes, enfoques terapéuticos que no hay que hablar. Simplemente es conectar de manera muy compasiva y muy lentamente al ritmo que esa persona, este consultante, esté listo para ir poquito a poco, viviendo como en un fotograma, como si fuéramos dándole para atrás a la peliculita, pero lentamente y con mucho amor y mucha compasión, mucho acompañamiento de manera de lo que la persona vaya necesitando, hasta llegar a esos lugares vulnerables donde esa persona posiblemente se sintió muy solo o muy sola, no tenía los recursos en aquel momento y se quedó en su psique que toda la vida iba a ser así. Y déjame decirte que es parte del trauma, lo que forma el trauma es que la persona se queda sintiendo una edad biológica. Y en el momento... Interesante. En ese momento es como que todo se para, ¿no? Como que se acabó el tiempo y la persona sigue evolucionando, pero esa vivencia se quedó de esa edad. Entonces, por esta capacidad regenerativa... Y creo que muchas personas se pueden sentir identificadas porque todos de alguna manera u otra hemos experimentado situaciones traumáticas. Sobre todo mucha soledad o decir que no tenía yo la herramienta, ¿cómo se hace eso? Y entonces ahí entramos en el trauma de desarrollo, ¿no? En el trauma relacional también. ¿Cómo se hace eso? O sea, ¿cómo se conversa? ¿Cómo se lleva una conversación difícil? ¿Cómo tengo yo capacidad de afrontamiento de situaciones que me ponen a mí en un aprieto? Entonces, yo no lo aprendí en el pasado porque me quedé congelada en el tiempo. Por esa capacidad regenerativa y por esta relación terapéutica, yo puedo aprender esas capacidades. Y entonces el cerebro no olvida, pero sí reemplaza. Entonces esa experiencia que fue traumática ya no va a ser traumática más, sino que, es lo que decimos, las experiencias maestras que me van dando forma, que me van dando la capacidad. Que te enseñan muchísimo. Muchísimo. Entonces, la esperanza de ir a una sesión terapéutica se ha ido aumentando a medida que vemos esta neuroplasticidad del cerebro, que es la capacidad que tiene el cerebro de reaprender. Así mismo es. O sea que no es tan dramático ir a una sesión terapéutica, señores. No solamente es tener que hablar y no hay que recordar. El cuerpo tiene la memoria. Las sensaciones somáticas nos llevan a esos momentos en los que ya nos podemos recordar. Incluso esos traumas que fueron vividos o esas experiencias desagradables, digamos, donde había miedo o pánico de nuestros ancestros. O sea, ¿tú te crees que personas que han tenido abuelitos o bisabuelos que han estado en guerra, que han pasado mucha hambre, ¿tú te crees que esas secuelas emocionales no llegan a nosotros? Pues claro que sí. Hay veces que uno dice, pero ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué digo lo que digo? Yo no sé de dónde viene esto. A revisar. Que es posible que así haya sido un trauma no elaborado en nuestro linaje generacional y que hay que poner atención porque esto va a marcar. Hay una serie, una película que a mí me gustó mucho que toca ese tema. No me acuerdo el nombre. Te va a permitir creo que es turca. Ser más feliz, tener bienestar, entrar en plenitud y soltar eso que no es tuyo. Y salir adelante y ser resiliente. Así es. La resiliencia es fundamental. Tú sabes que esa palabrita es buena también, porque hay una resiliencia dura, pero hay una resiliencia compasiva. La resiliencia dura, quiero rápidamente tocar este tema. No te apures. Bueno, es esta como que el pasado hay que olvidarlo. Vamos para adelante, positiva. Todo el tiempo, para adelante, y no importa. Y suelta eso. Suelta como eso. Dicen, típica frase, suelta eso, olvídate de eso. Pero estamos viendo cómo las experiencias pasadas sí afectan mi conducta. Están ahí. Al presente y al futuro, eso está ahí, Denise. Exacto.
Entonces, por el hecho de yo taparlas o ignorarlas o decir que yo... Por algún lado van a salir. Van a salir. La ñáñara, el dolor de espalda. Así es. Qué bueno que sepamos que las enfermedades físicas tienen causas traumáticas. O sea, son todas nuestras. No, las enfermedades no vienen del aire, ni de lo extraterrestre, ni porque nuestro cuerpo vino dañado. Para nada. Nuestro cuerpo se afecta físicamente por traumas, por eventos que han sido abrumadores y nuestro sistema nervioso en algún momento se ha visto afectado. Todas las enfermedades físicas, todas corresponden y responden a eventos abrumadores. Trauma. Bueno, se nos fue el tiempo, pero no quiero dejar de mencionar que los adultos, que la familia, esa red de apoyo que siempre hemos dicho, ¿verdad? Que es tan importante. Las experiencias traumáticas pues pueden convertir, o sea, las experiencias, ¿verdad? Que pueden ser traumáticas, pero hace una diferencia. Por ejemplo, cuando un niño vive una experiencia, qué sé yo, difícil, que podría ser un trauma, es fundamental el abordaje de esos padres, de ese adulto, de ese educador. No vamos a tener tiempo de abundar, pero no quería dejar de decir eso. Nosotros podemos volver. Claro. y abordar ese tema de la resiliencia que es tan importante, pero definitivamente que las personas que están alrededor del que experimenta el trauma, la forma como acompaña, me encantó la palabra que usaste, compasivo. Resiliencia compasiva. La forma como nosotros también, el mensaje que mandamos, de qué manera acompañamos, los que estamos de alguna manera educando, los que estamos criando. Entonces no quería dejar de mencionar eso. No nos queda nada, pero no quiero dejar de invitar a Denise, como siempre, a todos nuestros invitados, a que cierres con ya sea con una frase, con un mensaje, con una invitación. Bueno, yo sí quiero insistir en que esto es bienestar. O sea, hay muchos mensajes de plenitud, para vivir la plenitud, ¿no? De tener bienestar, esa es mi palabra de este año, Denise. Inteligencia emocional y todo lo demás. Pero abordar estas razones de dolor, sufrimiento, vergüenza, culpa, resentimiento, situaciones bloqueantes, eso que no me llega, que me bloqueo, que no me llegan las palabras, o ay Dios, yo me estoy comiendo este micrófono. No te abordar eso, aunque sea incómodo en el momentico, pero luego vamos a tener una vida placentera, una vida emocionalmente regulada, estable. Y yo también abogo por el bienestar. A mí me encanta que la gente llegue. Yo veo a la gente llegar bloqueada, triste, desesperanzada, desamparada, desanimada, indefensa, desmotivada. Y quizás incluso desconectadas emocionalmente. Totalmente. Y después de un tiempo... Un apagón emocional, como dice. Uy, sí. Y incluso hasta lo contrario. Gente muy activada, gente muy estresada, gente muy tensa, gente que... la vida se le va en 5 minutos porque tiene tanta cosa que hacer y desconecta, ¿no? O sea que veo los dos extremos. Pero esto se reaprende y las personas empiezan a conectar no solamente con ellos mismos, sino con sus seres queridos, con el mundo. Y esto es bienestar, o sea que yo también apuesto. Muy bien. Mira, da tus redes o tu contacto. Sí, deniscastro.psico como psicóloga, Okay. PSICO. Ese es mi Instagram, en Facebook, Denise Castro, en LinkedIn, Denise Castro. Con una N. Eso es importante. Una N, 2 S, terminado en E. Una N, 2 S, es muy importante. Denise Castro. deniscastro.psico en Instagram. Excelente. Mi página web está en construcción porque yo vengo viene pronto. Sí, la reformé porque eso ya estaba desactualizado, entonces estoy en eso. Hay que actualizarse, señora, innovar o morir. Sí. Y mi correo info.deniscastro@gmail.com. Ay, qué bueno. Gracias, Denise, por aceptar esta invitación. Margarita. Qué bueno tratar temas que nos ayudan a comprendernos mejor, a entender mejor para poder
abordar de una manera más efectiva las situaciones que vivimos todos los seres humanos para crecer y aprender. Y cerramos con nuestra frase: la educación no es teoría, sino vida, transformación y aprendizaje. Hasta la próxima.